Proceso. Proyecto construcción. Aplicación a la ingeniería civil. Estaremos viendo los tipos de estudios y proyectos, entre ellos está Plan Nacional de Ordenación, Programa de Actuación Urbanística, Plan Parcial, Plan Especial, Estudio de Detalles, Proyecto de Urbanización, Estudio de Planeamiento, Estudio Previo, Estudio Informático, Anteproyecto, Proyecto de Construcción, Proyecto de Trazado, Informe, Memoria valorada, Estudios de soluciones, Estudio de viabilidad, Proyecto básico, el proyecto, reformado o modificado, de obras complementarias, de obras auxiliares, de obras accesorias, liquidación, explotación, conservación y reparación. Plan Nacional de Ordenación. Su objetivo es la ordenación del territorio nacional para el ejercicio de las competencias del Estado. Políticas económicas, grandes infraestructuras, es difícil que llegue a establecerse a corto plazo, aunque podrían considerarse como elementos parciales y sectoriales del mismo. Los instrumentos de planificación de las grandes infraestructuras o de los grandes dominios públicos estatales. Plan Director de Infraestructura. Plan Hidrológico Nacional. Programa de Actuación Urbanística. Es el instrumento de planeamiento para convenir suelo urbanizable. No programado en suelos urbanizables, debiendo ser análogo al plan general, pero limitado a su propio ámbito. Plan parcial. Establece en el suelo programado una orden de detalles que se precisa para alcanzar el derecho de urbanizar, debiendo ser análogo al plan general, pero limitado a su propio ámbito. Plan especial. Engloba un conjunto de figuras de planeamiento que tiene como punto en común su carácter sectorial, ordenando un aspecto concreto de lo que regularía el planeamiento integral. El Plan Especial de Reforma Interior ordena ámbito parcial del uso del suelo urbano. Estudio de detalles. Tiene como función el ajustar o reordenar aspectos de detalles de una ordenación pormenorizada, sin poder alterar el contenido de derecho de propiedad ni las magnitudes totales de la ordenación. Organización, dirección y control de proyectos centrados en la fase de diseño del proceso proyecto-construcción. Proyecto de urbanización. Es el proyecto de construcción de la urbanización completa con todas las características indicadas en el planteamiento. Estudio de planeamiento. Consiste en la definición de un esquema vial en un determinado año horizonte. Incluye las características y dimensiones determinadas, necesidades de suelo y otras limitaciones a la vista del planeamiento territorial y del transporte. La memoria incluye los siguientes puntos. Exposición y delimitación de objetivos del estudio. Antecedentes administrativos, técnicos, alcance y descripción resumida del suelo. Datos básicos. Físicos, socioeconómicos, técnicos, estéticos. Análisis de situación actual. Previsión y repercusiones socioeconómicos de la demanda de transporte. Estudios previos. Comprende la recopilación y análisis generales del trazado de la carretera, a efectos de que pueda servir de base al expediente de información pública que se incoe en su caso, razón de ser de este estudio. La memoria incluye los siguientes pasos. Exposición y delimitación del objetivo del estudio. Antecedentes administrativos técnicos, alcances y descripción resumida del suelo. Datos básicos. Físicos, socioeconómicos, técnicos, estéticos. Análisis de la situación actual y prognosis de la situación cero. Exposición de las circunstancias que justifican la declaración de interés general de la carrera. Definición, valoración y comparación de las opciones funcionales y de trazados estudiadas. Los planos comprenden la definición de la solución seleccionada.
planta de conjunto y distribución de hojas, plantas y perfiles longitudinales, secciones tipos. Estudio informativo. Consiste en la definición, en líneas generales, del trazado de la carretera A, efectos de que puede servir de base al expediente de información pública que se incoe en su caso, razón de ser de este estudio. La memoria incluye los siguientes puntos. Exposición y delimitación del objeto del estudio. Antecedentes administrativos técnicos, alcance y descripción resumida del estudio. Datos básicos. Físicos, socioeconómicos, técnicos, estéticos, análisis de la situación actual y prognosis de la opción 0. Exposición de las circunstancias que justifican la declaración de interés general de la carretera. Definición, valoración y comparación de las opciones funcionales y de trazado estudiadas. Concepción global de la opción seleccionada. Conclusiones. Los planos comprenden la definición de la solución seleccionada. Planta de conjunto y distribución de hojas. Plantas y perfiles longitudinales. Secciones tipo. Anteproyecto. Es un estudio, a escala adecuada, en el que se evalúan las mejores soluciones al problema planteado de forma que pueda concretarse la solución óptima. La memoria está constituida básicamente por los antecedentes de interés, la descripción y la justificación técnica y económica de las distintas soluciones, teniendo en cuenta los posibles antecedentes, así como los factores sociales, administrativos y estéticos. La elección justificada, desde los puntos de vista técnico, social, económico, ecológico y estético, de la solución óptima, con la profundidad necesaria para poder valorar y comparar las diferentes soluciones y, en consecuencia, optar por la más conveniente. El plan de etapas del diseño de la construcción. Los planos incluyen: situación. 1. Conjunto y distribución, con planta y alzado esquemático. 2. Plantas y perfiles longitudinales. 3. Secciones tipo. 4. Perfiles transversales. 5. Drenaje. 6. Estructuras. 7. Desvíos de tráfico. 8. Señalización. 9. Obras complementarias. 10. Reposiciones. El presupuesto consta de: 1. Mediciones. 2. Relación de precios unitarios. 3. Presupuesto por capítulos. Proyecto de construcción. Consiste en el desarrollo completo de la solución óptima con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. La memoria está constituida, básicamente, por los datos previos. Presentación del problema planteado y justificación de la solución elegida para resolverlo, teniendo en cuenta los factores sociales, administrativos y estéticos. La descripción y la justificación técnica y económica de todas y cada una de las obras proyectadas. La valoración de las obras y las fórmulas de revisión. La programación de los trabajos. Los planos comprenden la definición completa de las obras proyectadas. El proyecto consta, además, de pliego de prescripciones técnicas particulares y presupuesto. Proyecto de trazado. Es la parte del proyecto de construcción que contiene los aspectos geométricos del mismo y la definición de los bienes y derechos afectados. Por lo tanto, contempla primordialmente los fines indicados. La memoria está constituida por presentación del problema planteado y justificación de la solución elegida para resolverlo, teniendo en cuenta los factores sociales, administrativos y estéticos. La descripción y la justificación técnica y económica de todas y cada una de las obras proyectadas, fundamentalmente las que repercutan sobre las expropiaciones y reposiciones a realizar. Los planos comprenden la definición geométrica de las obras proyectadas y de los bienes y derechos afectados. El proyecto consta, además, de presupuesto, que hay mediciones, relación de precios unitarios y presupuesto por capítulos. Memoria valorada. Es la exposición por escrito, en forma comprensible, esquemática y resumida de un trabajo que va a realizarse, estableciendo una estimación del gasto.
Suelen utilizarla los ayuntamientos para solicitar subvenciones a las diputaciones o comunidades autónomas. También puede aplicarse en aquellos casos previstos por la legislación vigente en los que, por la poca magnitud de la obra, no es necesaria la redacción de un proyecto completo. Generalmente, consta de una memoria justificativa, los planos imprescindibles y una relación valorada de las obras. Estudio de soluciones. Es un trabajo en el que se expone un problema determinado, se analiza su alcance, se establecen y comparan posibles soluciones al mismo, se reflejan las ventajas e inconvenientes y se propone, debidamente justificada, la elección de una de ellas como conclusión final. Estudio de viabilidad. Es un análisis de las circunstancias y posibilidades de realización de un proyecto en tipo de aspectos técnicos, económicos y de explotación. Establece priorísticamente la probabilidad de llevarlo a cabo pudiéndose incluir estudios económico-financieros y de mercado. Proyecto básico. Su objeto es el análisis de las necesidades y alternativas concretas de las actuaciones que se pretenden llevar a cabo, realizar el estudio de impacto ambiental y poner en marcha el procedimiento de adquisición o expropiación, ocupación temporal y constitución, modificación o supresión de servidumbres de los terrenos o derechos ida una necesarios. Puede servir de base al expediente de información pública. Su origen se fundamenta en la arquitectura, donde se utiliza para solicitar los diferentes permisos que se deben cumplimentar previamente al visado del proyecto definitivo. La Dirección General de Ferrocarriles del Ministerio de Fomento y la General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente utilizan esta nomenclatura para designar un híbrido entre el estudio informativo y el anteproyecto, aunque más similar a este último, tal y como los define la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento. En su caso, se añade el correspondiente estudio de impacto ambiental. Con ello se pretende hacer coincidir en la fase de información pública tanto el proyecto como su estudio de impacto ambiental que sirva de punto de partida a la tramitación de la declaración de impacto ambiental. Iniciar el expediente de expropiaciones. El proyecto, tal y como se ha comentado previamente, consiste en el desarrollo completo de la solución óptima con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. Está regulado exhaustivamente por la legislación de contratación. Tipos utilizados en la fase de construcción. Reformado o modificado. Es el proyecto que se confecciona cuando se decide introducir cambios sustanciales en las características de las obras, materiales o precios unitarios que figuran en un proyecto determinado cuya ejecución ya ha sido contratada. Una vez aprobado, el proyecto reformado pasa a sustituir al proyecto primitivo. De obras complementarias o complementario. Es el proyecto que define las obras que perfeccionan la principal de manera indispensable para conseguir su fin. Las obras complementarias solamente son viables cuando se ha ejecutado la obra principal. De obras auxiliares. Es el proyecto que contempla la ejecución de obras que se precisan para ejecutar una obra de primer establecimiento principal, y se suprimen después de su construcción. De obras accesorias. Es el proyecto que contempla la ejecución de obras definitivas que, sin modificar la finalidad de la obra principal, proporcionan una mejora en el cumplimiento de su función. No son indispensables, pero resultan convenientes para conseguir un funcionamiento más adecuado, una mejor terminación de los detalles y una mejor explotación. Liquidación. Es un conjunto de documentos donde se refleja la realidad de la obra ejecutada. Se justifican las modificaciones introducidas en las obras inicialmente proyectadas si éstas se han producido, tanto en sus aspectos técnicos como en los constructivos y económicos. Equivale al denominado proyecto del mundo sajón. Explotación. El proyecto define servicios públicos susceptibles de ser organizados con independencia funcional, incluyendo las actuaciones encaminadas a la defensa de la infraestructura, zonas de servidumbre y afección y a su mejor uso, y a su aprovechamiento económico y comercial, si ha lugar. Adicionalmente a los 6 documentos clásicos, memoria, planos, pliego, presupuesto, estudio de seguridad y estudio de impacto ambiental, incluye un estudio económico-financiero del servicio y su régimen de utilización o explotación, en el caso de que no hayan sido incluidos previamente estudio de viabilidad o en un anteproyecto. Conservación.
Contempla la reposición de la infraestructura a su estado o nivel de servicio original o equivalente, debido al deterioro sufrido por el uso normal de la misma. Según la legislación vigente, los proyectos de conservación se pueden simplificar, refundir o suprimir algunos de los documentos del proyecto, siempre que la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que comprende. Reparación. Define las obras necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas fortuitas o accidentales. En los proyectos de reparación simple pueden simplificarse algunos de los documentos, tal y como se ha mencionado previamente para los de conservación. Los proyectos de reforma o gran reparación que afectan a la estructura. Muchas gracias y hasta pronto con nueva información de ingeniería.